querido por mí y conocido también por muchos de los que están conectados. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy especial, y es sobre los grupos pequeños. Saben que mi primera campaña, estoy hablando del 98, 99, por ahí, fue en un grupo pequeño. Yo hice una campaña de esa, porque antes se hacían pequeñas campañas de grupo pequeño, en los grupos pequeños, y luego se hacía una semana de oración y luego se hacía la campaña grande. Así que era casi 2 meses. Estamos hablando de los 90. Hoy en día, pues se hace una semana de campaña. No es como antes, todo el mundo anda corriendo para arriba y para abajo. Pero, aunque pasen los años, sigue siendo importante los grupos pequeños. Y para mí, siguen siendo efectivos si lo sabemos manejar y si le damos el valor que merita. Y para eso, invité y con mucho agrado aceptó la invitación el pastor Álvaro Guerrero. Pastor, saludos y bendiciones. Buenas tardes, un saludo, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Una alegría grande, ¿verdad? Estar aquí en su programa, poder compartir el evangelio, la palabra de Dios con todos nuestros amigos, hermanos de las diferentes iglesias y diferentes lugares. Para mí es un honor, pastor, estar aquí en su programa y listos para poder predicar, pues, la palabra. Gloria a Dios. No, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros, pastor. Yo sé que Dios lo ha utilizado en esta área y por eso Dios puso en mi corazón cuando yo dije, yo quisiera hablar de este tema y a quién invito y el nombre que Dios puso en mi corazón fue el pastor Guerrero, porque yo siento que usted le da el valor que realmente amerita a los grupos pequeños. Y por eso estamos aquí. Así que ustedes los que están allí en casita, acomódense, busquen sus notas, busquen su Biblia y presten atención. Y yo espero que sea de bendición, no importa en qué iglesia tú estás, en qué área tú estás, en qué país. Si sabemos acomodar esto del grupo pequeño al contexto de donde estamos, yo sé que va a ser de bendición. Yo voy a tener una breve oración y luego empezamos de lleno con nuestra temática de esta tarde. Amante Dios y Padre, quiero pedir una bendición especial por el pastor Guerrero, que lo puedas utilizar en esta hora, que él pueda hablar, que tú puedas hablar a través de él, pueda ser un instrumento de bendición y nos pueda ayudar a motivarnos y a poner esto en práctica, el reconocer y entender que los grupos pequeños son una bendición si lo sabemos manejar y que viene por inspiración divina, no es de invención humana, sino que tú lo has dejado para nosotros para cumplir con la misión. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor. Vamos a empezar con la pregunta básica para las personas que quizás no están escuchando o no están viendo, que no saben qué es un grupo pequeño. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un grupo pequeño? Bien, un grupo pequeño, pastor y hermanos, es un grupo de personas, de miembros de iglesia, de amigos, de familiares, que se reúnen siguiendo el ejemplo bíblico, por lo menos una vez a la semana, con el propósito de estudiar la palabra de Dios, con fraternización, oración, testimonio y planes evangelísticos. Es recomendable que mínimo sean 3 y un máximo de 12 personas. Eso es un grupo pequeño, una reunión de personas siguiendo el ejemplo bíblico, el ejemplo que está en la Biblia, el ejemplo de Jesús, y se reúnen para, yo me voy a adelantar con, esto es importantísimo, ¿no? Con los objetivos, por eso que se reúnen las personas. Jesús buscó a su grupo con 2 propósitos. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 14. Después tal vez lo vamos a leer, pero en sí es para, dice el mismo Jesús, es para que estuviesen con él y para enviarnos a predicar. Yo creo que eso es un grupo pequeño.
Estar juntos no solamente durante el día sábado, sino durante la semana, estar en contacto con nuestro Dios, en contacto con nuestros hermanos, con la finalidad de cumplir con la misión. Poderoso. Miren lo sencillo que como el pastor Guerrero presentó. Es un grupo entre 3 a 12 personas que se reúnen por lo menos una vez a la semana con el propósito de estar juntos, crecer espiritualmente y conectarse con otra persona. Eso es interesante. Mire lo sencillo, pero lo poderoso que es, porque a veces uno quiere como complicar las cosas y no da tantos resultados como las cosas sencillas. Y Jesús, sus prácticas, sus enseñanzas fueron tan sencillas, pero con un resultado poderoso. Pastor, ¿cuál es el origen? Vamos a hablar ahora de, ya sabemos que es un grupo pequeño, cuántas personas, el propósito. ¿Cuál es el origen? ¿Lo encontramos en la Biblia? ¿Quién lo inventó? ¿Quién salió con esta idea? Muy bien. Bueno, eso es bíblico, porque ustedes saben, mis hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, pues tiene que estar, pues, con base en la Biblia. En sí, el primer grupo, entendemos que el mismo Dios fue en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí encontramos, hagamos al hombre. Ahí encontramos las 3 personas de la deidad. Ahí está el primer grupo. Ahora, si seguimos más adelante, está también en Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 19, encontramos la experiencia de Moisés. Habían salido muchísima gente de Egipto, más de 600,000 solamente hombres. Entonces había una mega iglesia. Y además, hermanos, esa iglesia de Moisés, aquí me voy a detener un poquito, era una iglesia rebelde, una iglesia que cada rato estaba criticando. Imagínense hacerle frente, vamos a ser buena gente, vamos a ponerle 1,000,000 nomás, con jóvenes, con esposas, 1,000,000. Imagínense quejándose tal vez por el agua, quejándose por el calor, quejándose por la comida, quejándose por la incomodidad. Pobre Moisés, pero Dios siempre está en el control de su pueblo, que mandó a su suegro Jetro. Entonces él le dio las indicaciones correctas, necesarias para que haga frente a esta situación muy embarazosa. Y después vemos que cuando Moisés siguió el consejo de su suegro, dice el capítulo 19 de Éxodo, hermanos, que el pueblo caminó a velocidad. Y después también tenemos otro ejemplo bíblico, los amigos de Daniel. Daniel, cuando tenía un problema, cuando tenía algo, alguna necesidad urgente, dice la palabra de Dios que él recurría a sus amigos, al grupo pequeño. Juntos oraban, juntos ayunaban y Dios estaba con ellos. También está en Lucas capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, pastor, dice que pasó toda la noche orando para elegir correctamente a sus líderes, a su grupo. Y dice la palabra de Dios, Lucas, que toda la noche pasó orando y al otro día él fue a buscar a su grupo pequeño, que fueron los discípulos. El nombre era los apóstoles. Y también tenemos base profético. La sierva del Señor también. Yo por aquí tengo un texto de la sierva del Señor en Servicio Cristiano, página 54. Dice, escuchen mis hermanos, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Apreciados, la iglesia primitiva, nuestros pioneros comenzaron organizándose en grupos pequeños. Y se cree que
para terminar la obra ahora, también la obra se va a terminar en grupos pequeños. Una iglesia organizada en grupos pequeños avanza. Gloria a Dios. So, miren cómo los grupos tienen su origen. El pastor presentó el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el espíritu de profecía. Esto no es algo nuevo y esto no es de invención humana. Es un plan divino. Interesante como usted finalizó, pastor, su contestación a esta pregunta. No solamente Dios lo puso en el origen, sino que también lo decidió encajarlo para el tiempo del fin. Lo que significa que tenemos que buscar la manera como iglesia, como familias, de implementar este plan divino. Muy bien, sabemos que es un grupo, sabemos que es de origen divino, que es importante. ¿Cuáles son los pasos para formar un grupo? Si vamos a decir, si alguien nos está escuchando, un líder de alguna iglesia y dice, en mi iglesia no hay un grupo pequeño, o antes había, pero se cayó, o yo quiero levantar un grupo pequeño, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para que sea un grupo efectivo? Bueno, yo creo, mis hermanos, ahora mismo yo estoy acá en Providence, Rhode Island, trabajando con la iglesia. Lo más sencillo que se puede hacer, no nos vamos, al menos yo no me estoy complicando la vida. Lo importante es la reunión. Entonces, los pasos, bueno, primero es hablar con el pastor. Decirle, pastor, vea, yo quiero reunirme en un grupo pequeño. Yo quiero abrir mi casa para que ahí haga un grupo pequeño. Después, bueno, o tal vez el anciano, después el pastor o el director de obra misionera, pero es recomendable que el pastor busque a sus líderes. Eso es lo recomendable, porque en Lucas capítulo 6, versículo 12, fue el mismo Jesús quien eligió. Entonces el pastor conoce a sus líderes y siempre y cuando se va a hacer un grupo pequeño, tenemos que tener la orientación del Espíritu Santo. Porque si no tenemos, mis hermanos, la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo, pues podría haber fracaso. Y también se necesita mucha oración. Ahora, resumiéndote, hablaste con el pastor, se presentó a la junta, pediste la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia te da luz verde, sin complicarnos la vida, porque antes yo recuerdo que nos reuníamos, hacíamos por la situación geográfica, este hermanito para acá, el otro hermanito para acá. No, ese hermanito no se lleva con el otro sí se lleva, el otro es del Perú, el otro es del Ecuador, vamos, no. Ahora lo importante, recuerda, es la reunión. Y yo creo, y a mí me está dando resultado acá, por ejemplo, yo busco a dos familias que veo que tienen una buena relación, que viven por ahí juntos. Entonces le digo, hermano, ¿qué te parece si esta tarde nos reunimos? Y ellos aceptan. Y nos reunimos solamente dos familias. Listo. Primero es ambientarnos y después es cumplir los objetivos. Traer visitas, amigos, para llevarlos a Cristo Jesús. Entonces, los pasos es hablar con el pastor, llevarlo a la junta, mucha oración y que el Espíritu Santo pueda dirigirlos. Gloria a Dios. Ahí están los pasos. Si queremos formar un grupo en nuestra iglesia, en nuestra área, en el área donde tú estás, recuerda acercarte al pastor, trabajar junto con tu pastor. Interesante, cuando una familia decide abrir su hogar, por lo menos una vez a la semana, e invitar personas, y en algunos casos quizás personas desconocidas, porque un miembro que de la iglesia trae quizá un amigo, a un vecino, pero esa persona está dispuesta a abrir su corazón y abrir su hogar para
para predicar el evangelio, y ese hogar, esa casa, en el vecindario en la que está, se convierte en luz y en sal en esa comunidad. Y Dios Jesús nos ha llamado a hacer la luz, a hacer luz y a hacer sal en la comunidad en la que estamos trabajando. Pastor, usted sabe que todo tiene sus retos, todo tiene su ventaja, pero también hay retos. Y yo quisiera que nos hable un poquito sobre los retos. No sé si tiene, yo sé que usted ha trabajado muchos años con grupos pequeños y quizá no pueda dar un ejemplo de algunos retos que ha tenido, pero ¿cuáles son los posibles retos? Vamos a decir que alguien aquí nos está viendo y se anima y dice, sí, yo voy a hablar con mi pastor, voy a abrir mi casa. ¿Con qué se podría enfrentar esa persona que podría desanimarlo, podría causar algún, no sé, algún problema que la persona debería prepararse antes de que llegue esa situación? No, por supuesto que siempre van a haber los retos, los desafíos, es un hecho, es un hecho. Y el primero, yo creo, a veces es la mundanalidad. Yo creo que eso es siempre, a veces nosotros estamos, la iglesia, a veces estamos pues entretenidos con este mundo, que cuando alguien nos dice vamos a formar un grupo pequeño, lo primero que dicen, no, no puedo. A veces también falta de compromiso, ese es otro desafío, falta de... No nos gusta el compromiso, nos gusta a veces solamente la comodidad, ir el sábado un ratito y eso es todo. Otro de los desafíos, mis hermanos, y yo creo a veces los preconceptos errados, porque a mí me ha pasado mucho acá. ¿Qué es lo que pasa con los preconceptos errados? Lo primero que dicen, mire pastor, acá en Estados Unidos los grupos pequeños no funcionan. Eso es muy común. Acá no funcionan. Allá en Sudamérica, en Centroamérica, en República Dominicana, no, ahí sí funciona porque ahí hay tiempo, ahí hay disponibilidad, pero aquí en Estados Unidos no. Pero recordemos, mis apreciados, que nuestro Dios nos dio la orden aquí en este planeta Tierra. Y si nos dio la orden aquí en nuestro mundo, entonces sí se puede. Al menos que vayamos allá a Marte, Júpiter, bueno, por allá creo que no funcionaría, pero aquí yo creo que sí funcionan, mis hermanos, solamente que a veces la carnada yo creo que no es la correcta, pero si ponemos la carnada correcta, mis hermanos, tendríamos bendiciones abundantes. Yo creo que otro desafío también, pastor, es el desánimo. A veces estamos animados, emocionados, apasionados, pero como al ratito nos vamos desinflando, desanimando, nos llegan los hermanos, nos llegan los miembros y vamos bajando el desánimo. Y cuidado, que el desánimo es una herramienta poderosísima del enemigo. Y pastor, yo creo que también nunca debería faltar el entrenamiento. Por eso es saludable que el pastor, director de obra misionera o el encargado de grupos pequeños tenga su grupo máster. Este grupo máster es con todos los líderes, por lo menos una vez al mes, reunirse para coordinar, para preguntar detalles, necesidades. Entonces, ahí es cuando el líder empuja, anima a los líderes. Entonces, siempre va a haber el ánimo. Entonces, es indispensable, pastor, la capacitación, el entrenamiento. Eso es valiosísimo, porque a veces comenzamos como que lo dejamos a un lado allá, ok, hay dos grupos pequeños allá que se fajen ellos solitos. No, no, no. El líder o el pastor, el encargado, tiene que estar ahí atrás, llamándolo, animándolo, cómo te va, visitándolo. Eso es indispensable. Y otro desafío, pastor, yo creo que ese, a veces no sé si, pero yo lo voy a decir ahora mismo. Dígalo, dígalo. Líderes de la iglesia. A veces los ancianos. Yo conozco, por eso que yo lo he anotado.
A veces hay líderes ancianos, con todo el respeto, a veces no se quieren comprometer, porque ellos deberían ser primeros en apoyar. Pero no, entonces ellos dicen, no, que esto no funciona. Y a veces al que está al frente de los grupos pequeños le hacen problema. Los ancianos, los líderes de la iglesia. Eso ha pasado. Entonces, mis hermanos, hay desafíos. Hay desafíos porque sabemos que los grupos pequeños no es nuestro. Yo siempre que voy a la iglesia, he venido acá, les he dicho, yo no vengo a experimentar un plan evangelístico. No, 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 no. Yo vengo a dar algo que sí funciona. Entonces, hay retos, al enemigo no le gusta y el enemigo también va a tratar de que esos grupos se paren, terminen y triste, ¿no? Triste, pero ustedes saben que la victoria está asegurada con los hijos de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar ahora de las ventajas para compensar, para que las personas aquí que nos están escuchando no se desanimen, porque recuerden que no compartimos la desventaja o los retos para que usted se desanime, sino para que usted esté consciente de que el enemigo anda como león rugiente y no va a querer que nosotros ejecutemos el plan de Dios. No va a querer que nosotros continuemos adelante. Pero entonces las ventajas, porque hay también ventajas en esto, hay bendiciones cuando somos fieles, cuando somos responsables. Eso compensa los contratiempos y nos motiva a seguir adelante. Entonces, Pastor, yo quisiera que usted nos dé una lista de bendiciones, de ventajas para una familia o para un anciano, para un líder, para cualquier persona que se involucre en los grupos pequeños y sea persistente. Nosotros tenemos un grupo, bueno, cerca de acá, unos 10 minutos. Cuando llegamos la primera reunión, la hermana que abrió su casa muy gentilmente me contó que su hijo mayor fue la persona quien lo llevó a la iglesia adventista del séptimo día. Pero ahora, lamentablemente, este hijo ya no quería saber más nada de iglesia. Aún estaba lejos, tenía problemas emocionales, vicios, maltrato a la mamá. Esta hermana estaba sufriendo. Entonces ella me dijo, bueno, si hay algún problemita que cause mi hijo, por favor sepan comprender. Entonces yo le dije, hermana, hoy día ha llegado la salvación a esta casa, porque la palabra de Dios será salvo tú y tu casa. Bien, oramos por este hijo. Una tarde ella me llamó llorando. Me dice, pastor, mi hijo ahora se ha levantado a lavar los platos, me trata bien, ha cambiado por completo. La bendición grande de los grupos pequeños, cuando tú abres tu casa, entra la bendición, entra Cristo Jesús. No es solamente para ti, es para toda tu familia. Mira, cuando nos reunimos en grupos pequeños, hay un mejor cuidado de los miembros. Si no hay grupos pequeños, hermano, en la iglesia tú pasas desapercibido, al menos que tengas algún cargo, está bien, pero si no tienes cargo, pasas desapercibido. Pero en un grupo pequeño, todos te conocen, todos. En la iglesia a veces no podemos tener pues algún privilegio, alguna responsabilidad, algún cargo, pero en el grupo pequeño sí, porque en el grupo pequeño nos organizamos. Tú eres el director de canto, tú eres el director de obra misionera, tú eres el director de actividades sociales, tú eres el tesorero, tú eres el de la Biblia, el de la oración. Todos tenemos cargos, responsabilidades, cosa que allá en la iglesia no, pero en el grupo pequeño sí. Se forman también futuros líderes. Porque, por ejemplo, de pronto sale alguien a explicar la palabra de Dios y wow, este tiene potencial.
encontramos líderes. También hay familiaridad, mis hermanos. En la iglesia no nos conocemos bien, solamente nos conocemos así, hola hermano, feliz sábado y listo. Pero en los grupos pequeños nos enteramos de algunas cosas bonitas, de cualidades hermosas de nuestros hermanos. Nos familiarizamos, estamos con él, nos conocemos mejor. También la obra misionera, mis hermanos, aumenta, el número de interesados aumenta, porque el ideal recuerda Marcos 3:14. Yo voy a leer. Yo lo tengo por aquí. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Eso es lo que dice Jesús al formar su grupo pequeño. Él formó su grupo pequeño para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Entonces, en el grupo pequeño, y bueno, yo siempre aconsejo a mis hermanos, cuando veas a tu amigo, a tu pariente, a tu compañero o a alguien, no lo invites a la iglesia, invítalo al grupo pequeño. Porque a veces como que si tú lo invitas a la iglesia, como que a veces hay algún preconcepto que yo no voy a la iglesia porque ya me van a bautizar, en fin. Pero si tú lo invitas al grupo pequeño, a un grupo de amigos, a una reunión social, wow, la persona llega. Entonces, mis hermanos, después, pues, le presentamos a Cristo Jesús. Y ese es el objetivo grande, mis hermanos, llevar almas para el reino de Dios. Entonces, hermanos, la obra misionera avanza. Se estudia la Biblia. Ahora justamente hemos comenzado acá en Providence a estudiar las profecías. Esa gente está maravillada con los temas proféticos. Ahí en el grupo pequeño, mis hermanos, se saca mayor provecho al estudio de la palabra de Dios, porque todos comentan, todos preguntan y todos salimos, hermanos, saciados con el pan espiritual. Mira, la iglesia también, pastor, también se beneficia. Lo lindo sería, pastor, que los grupos pequeños que hay en la iglesia fuesen también a trabajar allá en la iglesia. Un grupo sería una clase de escuela sabática y así sería organizado. Todos los grupos serían clases de escuela sabática. En la tarde los jóvenes, si me acuerdo antes, habían las coinonías. A veces hay grupos, que los mismos grupos pequeños sean las coinonías de los jóvenes. Entonces, lindo, hermanos, lindo es también la iglesia se beneficiaría muchísimo. Y lo otro es que Jesús dijo, para que estuviesen con él. Mis hermanos, los hermanos que se reúnen en grupos pequeños crecen espiritualmente. Una vez yo acá en la iglesia donde yo llegué, al pastor Félix Báez, él es mi pastor, yo le dije, pastor, venga atrás. Era un miércoles en la noche. Yo le digo, pastor, venga acá. ¿Se da cuenta los que están acá? Sí. Los que están acá también, sí. ¿Quiénes son los que están aquí en esta noche? Yo le dije. Me dice, bueno, los que de siempre. Los de acá hay algunos que están llegando. Pero él no entendió lo que yo le quise decir. Pastor, le digo, fíjese, porque él a veces me acompaña. Entonces le digo, pastor, mire quiénes están aquí. Todos los que están acá los miércoles, los que son fieles, son los que asisten a los grupos pequeños. No sé si me entendieron. Todos los que se reúnen en grupos pequeños, hermanos, se comprometen también con los cultos, están los miércoles, están los viernes, cuando haya reunión, están los que se reúnen en grupos pequeños. Los que no se reúnen,
pues lamentablemente a veces solamente los días sábados. Y yo tengo aquí algo que me gustó cuando yo estaba leyendo. Dice, una frase de la Biblia tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos humanos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 110. Y hay, pastor, muchísimos más ventajas, bendiciones, nos cuidamos. Si alguien está enfermo, oramos por el enfermo. Si alguien está emocionalmente también dañado, oramos por la persona. Por ejemplo, la semana pasada oramos justamente ahí. La niña, ya una jovencita, había escuchado voces, había visto personas tipo fantasmas. Y ahí la persona que nos abrió la puerta dice, pastor, por favor, ore, porque mi hija no puede dormir. Mi pastor, oramos. Yo le pregunté, porque justamente ahora en esta semana estamos con la voz de la esperanza. Le pregunté a hermano y me dice, pastor, ya todo pasó, podemos dormir plácidamente durante la noche. Ya todo se acabó. Dice, hermano, eso son las bendiciones que dan los grupos pequeños. No solamente en la parte espiritual, porque ustedes saben que cuando Dios bendice, no solamente bendice la parte espiritual, sino nuestro Dios nos da un combo de bendiciones. Gloria a Dios. Tremendo. Hay una lista y yo sé que el pastor continuaría si tuviéramos más tiempo nombrando bendiciones y ventajas de los grupos pequeños. De paso, estamos orando por esa campaña de la voz de la esperanza. Mañana, pastor, voy a estar allá, lo voy a acompañar, me voy a dar una vueltita por allá por Providence para acompañarlo y estar allí con ustedes. Estamos orando para que esa semana sea de bendición. Déjame ver algunos comentarios que estoy leyendo por aquí. Dice Osiris, un saludo muy especial para mi querido pastor Álvaro Guerrero y su querida familia. Un abrazo estrecho. Así que la familia Román les manda saludos, pastor. Déjame ver. Luis dice, un ejemplo fue la iglesia de Sagus. Teníamos 6 grupos y se ganó muchas almas para Cristo, y en vez de un grupo se hizo una iglesia gracias a esa linda labor del amor de Jesucristo y el pastor Guerrero. Eso es Luis Román. Así que le están mandando un saludito, pastor, desde aquí. Pastor, tengo algunas preguntitas que he recibido brevemente. Ya esta que me hicieron funciona en algunos países y en otros no, ya usted la contestó, pero hay una que me hace, dice, sí, ¿qué se hace si hay más de 12 personas? O sea, usted dijo usualmente un grupo pequeño entre 3 a 12, pero vamos a decir que el grupo ya tiene 13, 14, 15. ¿Qué hacemos con esas personas? Bueno, lo ideal es que al año el grupo crezca y ya tenemos más de 12 personas, 15, por ejemplo, tenemos que cortar, hacer 2 grupos ya. Entonces, porque ese es el ideal. Si en el año comenzamos con 4, tenemos que terminar por lo menos con 6 u 8 grupos pequeños para empezar el próximo año. Tenemos que multiplicarlos. Entonces, cuando se llega, ya se pasa de los 12, 13 o 14, entonces vamos a dividir el grupo. Ahora ya no es un grupo, sino ahora son 2 grupos para la gloria de Dios. Perfecto. Esta última pregunta, todavía tenemos tiempo para una. Esta persona dice, ¿qué hacemos en el grupo pequeño? O sea, me imagino que lo que está preguntando es el programa. Y entonces dice, dura 1 hora. ¿Y qué se hace en ese programa? Den una idea, pastor, de qué se hace desde el inicio hasta el fin, una vez que nos reunamos en un grupo, un día de la semana. Por lo general es aconsejable 1 hora. Nosotros acá, y de paso me estaba olvidando de los hermanos de Sogos. Ahí hicimos una linda obra con el pastor Galán también, con los hermanos. La iglesia se movió, trabajó. Tuvimos 6 grupos pequeños y para la gloria de Dios en un año bautizamos 14 personas. 1 hora aproximadamente. Hermanos, hay 4 puntos importantes en una reunión de grupos pequeños.
Primero es la confraternización, romper el hielo, preguntar cómo estamos. Claro, vamos a dar primero la oración, la confraternización, el estudio de la palabra, mis hermanos, el estudio de la palabra. Podríamos ponerlo antes, la testificación, confraternización, testificación. Eso es valioso. Los hermanos quieren hablar, quieren platicar, contar de sus experiencias, dar su testimonio. Y hay que cuidar a veces el tiempo, porque a veces avanza el tiempo y nos gana. Entonces también el estudio de la palabra de Dios, eso es importantísimo, mis hermanos. Eso es la base, eso es lo céntrico. Que el estudio sea ameno, sea didáctico. Agarremos, al menos estamos agarrando por ahí, profecías que todos podemos aprender, saber. Y lo último, pues, es la oración, mucha oración. Entonces, confraternización, romper el hielo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El calor, en fin, los incendios, rompemos el hielo. Después el testimonio, el estudio de la palabra de Dios y terminamos, mis hermanos, con la oración. 1 hora y yo creo que es un programa muy ameno, tranquilito, liviano y la gente se siente contenta, feliz y por supuesto que con la bendición de nuestro Dios, en la semana que llega, pues nuevamente nos reunimos. Poderoso. Muy bien, familia, ahí está. Para todas las personas que se preguntaban, tenían dudas o preguntas relacionadas con el grupo pequeño, ahí está toda la información básica y podemos seguir hablando, pero ahí está lo esencial. Recuerden que mencionamos al inicio, el pastor Guerrero hizo énfasis, no es complicado, no compliquemos mucho las cosas, porque entonces estamos poniendo sobre nosotros una carga extra y luego nos desanimamos, duramos 1 mes, 2 meses y luego dejamos de hacerlo. No te compliques, sencillo, pero sobre todo ponlo en las manos del Espíritu Santo. Dios va a obrar en ese hogar, con esas visitas, con esas personas y en tu familia, si tú lo pones en práctica. Pastor, 1.000.000 de gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir esta información tan valiosa. Pastor, yo quisiera antes de despedirlo, que ore por nuestras iglesias, por los grupos pequeños que tenemos en a lo largo de toda la asociación, allá en Rhode Island, aquí en Connecticut, en Massachusetts, y por las personas que me están viendo que quizás están luchando con esto y quieren formar grupos en sus iglesias, que Dios le dé la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante. Ok, vamos a orar, mis hermanos. Y gracias una vez más y que el Señor pues derrame bendiciones a todos nuestros hermanos. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por este método que tú nos dejaste, nos diste el ejemplo, Señor. No es un método humano, Señor. Cuando estuviste en esta tierra, Señor, tú lo practicaste con los discípulos, Señor. Y quiero pedirte de manera especial que bendiga grandemente, Señor, a aquellas personas que ahora mismo sienten en su corazón formar parte, Señor, de los grupos pequeños. Que tu Espíritu Santo, Señor, los anime, los capacite, les dé la valentía del cielo, Señor, para que hablen con el pastor, le digan al pastor, pastor, yo quiero reunirme, yo quiero abrir mi casa. Por favor, Señor, bendícelo grandemente, porque sabemos que los grupos pequeños realmente son de grandes bendiciones. Bendice a tu pueblo, Señor, en todo el área de New England. También te pido, Señor, bendición especial por el pastor Anthony Galán, Señor, que tú lo sigas utilizando, lo sigas bendiciendo poderosamente, Señor, para que él pueda llevar las buenas nuevas de salvación, como también, Señor, para aligerar tu pronto regreso. Gracias, mi Dios, que tu iglesia, Señor, en estos últimos tiempos, que nuestra meta, nuestro sentir sea el de cumplir con la tarea que tú nos dejaste cuando estuviste en esta tierra. Gracias, mi Dios, y te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, de verdad que sí. Dios me lo bendiga mucho, a su esposa, a su hija, a toda su familia. Y si Dios quiere, mañana estaré por allá. No sé si nos vamos a ver.
Un Sí, abrazo. sí. Amén. Bueno, nos vemos mañana. Un abrazo, pastor. Bendiciones. Está bien. Gracias. Muy bien, familia. Ya estuvo el pastor Álvaro Guerrero con nosotros.